Así que recientemente tuve que lidiar con una situación que involucraba mi casa, un presidente despiadado de la asociación de propietarios y un vecindario que decidió que no pertenecía. Comenzó pequeño, solo unas pocas advertencias pasivo-agresivas, pero antes de darme cuenta, estaba atrapado en una guerra total con un maniático del control y hambriento de poder que estaba dispuesto a mentir, manipular e incluso violar la ley para deshacerse de mí y créeme, eligió la pelea equivocada. Déjame comenzar desde el principio, pero antes de sumergirnos, déjame saber de dónde estás escuchando hoy. Mudarse a una nueva casa se supone que es emocionante, un nuevo comienzo, un vecindario tranquilo, un lugar donde puedes vivir tu vida y durante unos 5 minutos así es exactamente como me sentí. Entré en mi camino de entrada exhalando, finalmente me dejé relajar, este era mío, mi espacio, mi nuevo comienzo, luego la vi, Janet Porter, y ella ya estaba esperando, estaba parada en la acera como un centinela. Portapapeles en mano, brazos cruzados, labios fruncidos de una manera que dejaba muy claro que no era fanática de las sorpresas inesperadas, no me estaba mirando mi camión de mudanzas. Los muebles que se descargaban en el elevador de sillas de ruedas conectado a mi auto y fue entonces cuando lo vi, el destello de desaprobación, lo golpeó rápidamente, casi demasiado rápido, pero lo capté porque conocía esa mirada, la había visto miles de veces antes. Esa fracción de segundo de vacilación, ese momento de comprensión, el pensamiento tácito detrás de él, oh, no perteneces aquí. Apenas tuve tiempo de estacionar el auto antes de que se acercara, y quiero decir, acercarse como si acabara de pisar su propiedad personal, se detuvo a solo unos metros de distancia. Mostrando una sonrisa tan falsa que podría haber sido impresa en su portapapeles, dijo con voz deliberadamente, agradable, debe ser el nuevo residente, asentí forzando una sonrisa, esa soy yo. Sus ojos bajan solo por un segundo, no al camión, no al camino de entrada al elevador de sillas de ruedas y luego vuelven a subir, su rostro no cambió, pero sabía que sabía, se recuperó rápidamente. Cambiando su portapapeles como si estuviera a punto de tomar asistencia, soy Janet Porter, dijo. Presidenta de la Asociación de Propietarios, enfatizó el título como si se suponía que debía impresionarme, como si se suponía que debía inclinar la cabeza y agradecerle por el privilegio de vivir aquí. Estamos orgullosos de nuestros altos estándares para esta comunidad. Continuó haciendo un amplio gesto hacia el vecindario, los céspedes perfectamente recortados, los buzones idénticos, las casas idénticas, una estética armoniosa es lo que hace que este vecindario sea tan deseable, agregó. Supongo que has leído las pautas de la JOA. No lo hice porque quería, porque mi agente de bienes raíces prácticamente me las había metido en las manos advirtiéndome que esta JOA en particular era activa, muy involucrada. Si dije las leí, sus labios se crisparon, no molestos, no enojados, solo calculando. Luego inclinó la cabeza casi casualmente. Noté que has hecho algunas modificaciones. Sus ojos se dirigen hacia la rampa que se está descargando del camión. Una declaración inofensiva, una observación neutral, pero escuché lo que realmente estaba diciendo, sabía lo que venía. Todo está de acuerdo con el código, dije que tengo todos los permisos adecuados. Janet sonrió, no llegó a sus ojos. Bueno, dijo aún manteniendo su tono ligero, si tienes alguna pregunta sobre el cumplimiento no dudes en preguntar. Una pausa deliberada, estoy seguro de que nos veremos más luego. Finalmente se dio la vuelta y se alejó. Pero no sin antes darle a la rampa una última mirada como si la hubiera ofendido. La primera letra llegó 3 días después, cuidadosamente guardado en mi buzón, un aviso formal impreso en papel grueso y caro: aviso de violación, infracción, modificaciones estructurales no autorizadas. Las regulaciones de la Asociación de Propietarios requieren que todas las modificaciones externas reciban la aprobación de la Junta. Su propiedad actualmente tiene una estructura de rampa no aprobada unida a la entrada principal. Por favor, envíe una solicitud de aprobación dentro de 7 días o retire la estructura. Lo leí 2 veces y
Luego otra vez y luego me reí porque esto tenía que ser una broma, una violación por una rampa para silla de ruedas. No era estúpido, había leído el manual de la Asociación de Propietarios, no había nada allí que prohibiera las estructuras de accesibilidad. No se trataba de reglas, se trataba de control y Janet, ella quería que supiera quién estaba a cargo. Respondí formalmente, educado, profesional, le expliqué que mi rampa estaba legalmente permitida, que bajo la ley de estadounidenses con discapacidades, bloquear las modificaciones de accesibilidad era ilegal. Esperaba resistencia, no esperaba un segundo aviso de violación al día siguiente y luego un tercero. Esta vez no se trataba solo de la rampa, infracciones, decoraciones no autorizadas del césped delantero, incumplimiento de los animales de servicio, pintura de entrada no estándar. Me quedé mirando la lista, ella estaba inventando cosas. Esto no se trataba de cumplimiento, esto era sobre enterrarme en violaciones. Hasta que me di por vencido, no estaba jugando ese juego. Entonces el verdadero acoso comenzó. Primero mi basura dejó de ser recogida, un accidente, 3 semanas seguidas un mensaje, luego mi correo comenzó a desaparecer, facturas, avisos oficiales desaparecidos y la peor parte, Janet fue cuidadosa, ella nunca hizo nada que yo pudiera probar directamente, nada que pudiera llevar a la policía y decir mira, esto es acoso. Ella solo siguió apretando la soga, empujando, probando, esperando a que me rompiera. Una noche revisé la grabación de mi cámara de seguridad, 2:13 de la mañana, una sombra se movió en mi patio, una mujer caminó por mi camino de entrada deteniéndose en la rampa para sillas de ruedas, miró a su alrededor y luego deliberadamente, metódicamente, arrancó mi letrero de accesibilidad del suelo. La farola le iluminó la cara por solo un segundo. Presioné pausa. Fue Janet, ese fue el momento en que todo cambió. Esto ya no se trataba solo de tonterías de la Asociación de Propietarios de Menores, esto no se trataba de multas o reglas estúpidas. Janet estaba aumentando la intrusión, vandalizando mi propiedad. No iba a parar hasta que consiguiera lo que quería que me fuera. Quería una pelea, solo tuvo una. Al principio pensé que era solo Janet, solo una amargada maniática del control que se había propuesto como misión personal echarme, pero me equivoqué porque a la mañana siguiente me di cuenta de que ya no era solo ella. Salí a recoger el correo y fue entonces cuando lo sentí, esa distintiva sensación sofocante de ser observada, no paranoia, no alguna imaginación hiperactiva, real. Una mujer al otro lado de la calle regando sus plantas se congeló a mitad de camino. Un hombre recortando su seto se detuvo, tijeras en mano, ojos fijos en mí. Un corredor, alguien que nunca antes me había prestado atención, disminuyó la velocidad al pasar, robando un vistazo antes de apartar la mirada. Miré a mi alrededor, toda la calle era diferente, se sentía más fría, hostil. Incluso los niños que normalmente pasaban en bicicleta por mi casa se habían ido y entonces lo vi. Una carta pegada con cinta adhesiva a mi puerta principal, membrete oficial de la Asociación de Propietarios. Atención, debido a múltiples quejas sobre incumplimiento, disturbios comunitarios y negativa a cooperar con las regulaciones de la Asociación de Propietarios, la Junta ha emitido una revisión formal de su residencia. Se le anima a reconsiderar sus acciones y realizar los cambios necesarios para alinearse con los estándares de la comunidad. La Junta de la Asociación de Propietarios. Lo leí 2 veces y luego otra vez. No fue no era una orden legal, esto era algo peor, esto era una advertencia, una amenaza. Y la parte que más me afectó, múltiples quejas. Esto ya no era solo Janet. Ella había puesto a todo el vecindario en mi contra. Esa noche, el verdadero acoso comenzó pequeño. Mis contenedores de basura desaparecieron, no volcados, no derribados, se fueron. Los encontré a 3 cuadras de distancia, pateados, basura derramándose en la acera. Luego mi correo comenzó a desaparecer. Al principio pensé que era un error, luego me di cuenta de que no era solo correo basura, eran facturas, avisos oficiales, paquetes, cosas que la gente no robaría a menos que intentaran hacerme la vida más difícil. Luego mis aspersores se rompieron misteriosamente, la misma semana en que alguien vertió azúcar en mi tanque de gasolina, cientos de dólares en daños. Y la peor parte, mientras estaba afuera esperando una grúa.
La vi a Janet parada en su porche mirando, sin sonreír, solo. Mirando como si estuviera esperando a ver cuánto más podía soportar. Luego llegó la carta, no de la Asociación de Propietarios, sin sello oficial, sin remitente. Solo una sola hoja de papel cuidadosamente mecanografiada en mi buzón. Algunas personas saben cómo encajar, otras no. Tal vez deberías pensar sobre eso. Lo sostuve por un largo tiempo. Dejé que las palabras se asimilaran. Luego entré, cerré la puerta y abrí la señal de mi cámara de seguridad. 1:47 de la mañana. Una figura encapuchada caminó por mí. Camino de entrada. Se detuvieron frente a mi casa, levantaron su teléfono tomando fotos. Luego a las 2:02 de la mañana otra figura se les unió. Esta no se molestó en ocultar su rostro. Me congelé. Era Janet. Estaba parada en el borde de mi propiedad observando. Luego, como para hacer una declaración, se agachó y arrancó mi cartel de seguridad del suelo. A la mañana siguiente presenté un informe policial, les mostré las imágenes. El oficial tomó notas, asintió, dijo que lo investigaría. Luego me devolvió el papel. A menos que realmente cometan un delito, dijo que no hay mucho que podamos hacer. Lo miré fijamente. Entrar en mi propiedad en medio de la noche no es un delito, suspiró. No entraron y técnicamente pararse en la acera no es ilegal. Si se intensifica, llámanos. Se intensifica como si no hubiera aumentado ya, como si no estuvieran tratando de empujarme. Fue entonces cuando supe que estaba solo. Me negué a dar marcha atrás. Reemplacé mi señal de seguridad por una más grande con una alarma incorporada. Instalé cámaras adicionales, sensores de movimiento, reflectores y luego envié un mensaje de vuelta. Imprimí la cara de Janet de las imágenes de seguridad. La adjunté a un aviso legal advirtiendo sobre cargos por allanamiento y envié uno por correo a su casa. Luego pegué otro en mi puerta principal. A la mañana siguiente había desaparecido, pero la guerra acababa de comenzar. La reunión de la Asociación de Propietarios no era una discusión, era una ejecución y yo era el objetivo. Lo supe en el segundo en que entré en la casa club comunitaria. La sala estaba llena, no solo con el círculo íntimo de Janet, no solo con los obsesivos habituales de la Asociación de Propietarios. Esta vez había docenas de personas. Personas que nunca se habían molestado en asistir a estas reuniones antes y no estaban allí por cambios de políticas o anuncios del vecindario, estaban allí por mí. El silencio era denso, la gente se giró en sus asientos. Algunos susurrando, algunos mirando abiertamente. Algunos mirando hacia otro lado, incómodos, y al frente, Janet sentada a la cabecera de la mesa, con la espalda recta, las manos dobladas cuidadosamente frente a ella. Una carpeta gruesa apilada a su lado esperando lista. Sonrió. No fue amistoso. Demos por terminada esta reunión. Su voz sonó calmada, nítida en control. Troul parecía relajada como si ya hubiera ganado. Empezó con las tonterías de siempre, una discusión sobre el mantenimiento del césped, un recordatorio sobre los horarios de recolección de basura. Luego se aclaró la garganta y lo sentí el cambio, la verdadera razón por la que todos estaban aquí. Recogió la gruesa pila de papeles. Antes de concluir, dijo voz ligera, agradable, tenemos un último asunto que discutir. Se giró, me miró directamente. Se han planteado preocupaciones sobre uno de nuestros residentes. La habitación se movió. Me quedé en silencio. Janet miró sus papeles hojeándolos como si estuviera revisando evidencia. Se han presentado múltiples quejas, continuó, violaciones repetidas, una clara negativa a cooperar con las normas de la comunidad. Golpeó la pila de papeles. La Junta ha compilado un registro de problemas en curso, dijo. Creemos que es hora de discutir más acciones. Hizo una pausa, un ritmo dramático. Luego pasar la pila por la mesa uno por uno. Los miembros de la Junta la hojearon. Miré mi propia copia y se me encogió el estómago. No eran solo violaciones, era un caso completo en mi contra, un registro fabricado de quejas, supuestas perturbaciones por ruido, modificaciones no autorizadas, incumplimiento de las pautas estéticas y al final de la sección final, moción formal de desalojo, reclamo. Aprieto los puños porque ahí estaba su verdadero objetivo. Janet no quería cumplimiento. Quería que me fuera. Tengo una pregunta. Mi voz era tranquila y firme. Janet sonrió complacida consigo misma. Por supuesto. Levanté el paquete. ¿Dónde está la prueba?
Silencio por solo un segundo, un destello de vacilación en el pulido y perfecto act de Janet, luego dejó escapar una pequeña risa falsa. La prueba, dijo suavemente, está en las múltiples quejas que hemos recibido. Golpeó la pila de papeles. Los residentes han informado interrupciones repetidas, modificaciones no aprobadas, una negativa a cooperar con las decisiones de la Junta de la JOA. Su voz era mesurada, practicada, pero estaba jugando con la multitud. Vi a algunos vecinos asintiendo, a algunos otros moviéndose en sus asientos. Duda una grieta. Presioné más fuerte. Interesante, dije. ¿Y quién presentó estas quejas? La sonrisa de Janet no vaciló. La Junta ha elegido proteger la privacidad de los denunciantes. Asentí. Bien, entonces estás diciendo que soy culpable de que exactamente. Ella parpadeé. El esquema de quejas. No interrumpí. No me digas qué dicen las quejas, dime qué regla rompí. En realidad. Otra pausa. Sus labios se apretaron más. Ahora no estaba acostumbrada a que la desafiaran. La asociación de propietarios tiene la autoridad para. No dije dejarte plantado a ti. ¿No te gusta esto? Metí la mano en mi bolso, saqué una carpeta, la tiré sobre la mesa con un fuerte golpe. Todos los pares de ojos la siguieron y luego saqué los estatutos de la asociación de propietarios. La Junta no puede simplemente inventar violaciones, dije. Leí cada página antes de mudarme y adivina que pasé una página. No hay nada aquí que prohíba las estructuras de accesibilidad. Pasé otra página. No hay nada que diga que puedes atacar a un residente por tener una discapacidad. Volteé otra y definitivamente no hay nada que te dé el poder de expulsar a alguien de su propia casa. La habitación cambió, la energía cambió, la gente comenzó a susurrar. La máscara de Janet vaciló solo por un segundo, luego se inclinó hacia adelante y dijo la parte silenciosa en voz alta: esto no se trata de reglas, espetó. Se trata de mantener nuestra comunidad como se supone que debe ser. Silencio, silencio de muerte. Eso fue todo. Ese fue el momento en que perdió. No tuve que decir una palabra. Dejé que se asimilara, dejé que los vecinos procesaran lo que acababa de admitir. Alguien en la parte de atrás murmuró: Jesucristo. Janet. Otra mujer negó con la cabeza. Algunos de los partidarios de Janet de repente parecieron incómodos. Un par de miembros de la Junta intercambiaron miradas. Uno incluso bajó la vista a la mesa evitando su mirada. Janet se dio cuenta demasiado tarde de que había exagerado su mano. Su agarre en la tabla no era tan fuerte como pensaba. Pude ver las grietas formándose y ella también lo sabía, pero aún no había terminado. Forzó una sonrisa tensa. Esto claramente se ha salido de control, dijo rápidamente. Tal vez necesitemos. No la dejé terminar. No, Janet, hemos terminado. Reuní mis papeles, me volví hacia la Junta. Presentaré una queja formal contra esta asociación de propietarios por discriminación, dije, y les sugiero que todos observen detenidamente a quien están siguiendo. Luego salí. En el momento en que salí escuché los susurros, la incertidumbre, la duda. Janet estaba perdiendo el control por primera vez desde que esto comenzó. Sabía que estaba asustada porque yo no dando marcha atrás y se estaba quedando sin movimientos. No dormí esa noche, no porque tuviera miedo, sino porque estaba furioso. Janet había pasado meses intentando expulsarme, amenazas de acoso, mentiras, y ahora había exagerado su mano. Intentó humillarme en público, intentó poner a mis propios vecinos en mi contra, intentó hacer que pareciera que yo era el problema. No iba a contraatacar, iba a acabar con ella. A las 8 de la mañana siguiente estaba sentado en la oficina de mi abogado. Su nombre era Daniel Carter, un hombre mayor, tal vez de finales de los 50, inteligente, astuto, no aceptaba de nadie. Expuse todas las multas, el acoso, la reunión de la asociación de propietarios. Él escuchó asintiendo de vez en cuando, tomando notas. Luego se reclinó en su silla y dijo una frase que lo cambió todo. Ella lo arruinó. Levanté una ceja. Como legalmente Janet acaba de exponerse a sí misma y a toda la asociación de propietarios a una demanda importante. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Espero que esto ya no se trate solo de multas de la asociación de propietarios. Daniel continuó: esto es acoso selectivo, discriminación, y si lo probamos. Él sonrió: están mirando daños graves. Exhalé. Finalmente tuve una oportunidad real de derribarla, pero entonces Daniel frunció el ceño. Solo hay un problema, y así como así se me encogió el estómago. Necesitamos más, dijo. Parpadeé más.
tenemos suficiente para presentar un caso, pero si realmente queremos derribar a Janet, necesitamos algo más fuerte, algo que haga que la Junta se vuelva contra ella, que los haga desesperados por dejarla ir. Se inclinó hacia adelante, encuentra algo que la vuelva tóxica, salí de su oficina con una misión. No solo iba a ganar la demanda, iba a quemar todo el imperio de Janet hasta los cimientos. Comencé a indagar en registros públicos, informes financieros de la Asociación de Propietarios, cualquier cosa que pudiera encontrar, y fue entonces cuando me topé con algo pequeño al principio. Una línea en un antiguo estado financiero de la Asociación de Propietarios, un gasto que no tenía sentido, luego otro, y entonces me di cuenta. Janet no era solo una dictadora de la Asociación de Propietarios hambrienta de poder, era una fraude durante años, había estado malversando fondos de la Asociación de Propietarios, decenas de miles de dólares, facturas falsas, gastos mal informados, dinero que debería haber ido al mantenimiento de la comunidad, en cambio, había desaparecido. ¿Y a dónde fue? La cuenta bancaria personal de Janet. Miré los números, el dinero que faltaba, los registros alterados, no podía creerlo. Me había propuesto luchar contra un pequeño tirano de la Asociación de Propietarios y acababa de descubrir un crimen en toda regla. No fui a la policía todavía no. Primero filtré la información anónimamente, se la envié a algunos miembros clave de la Junta, lo suficiente para que empezaran a susurrar, lo suficiente para que dudaran del liderazgo de Janet, y las grietas que comenzaron a extenderse rápidamente. Para la siguiente reunión de la Asociación de Propietarios las cosas eran diferentes. Janet entró confiada como siempre lo hacía, pero había algo extraño, una rigidez, una tensión, y luego habló él. Primer miembro de la Junta, tenemos que discutir las discrepancias financieras. Toda la sala se movió. Janet se congeló. Esto es ridículo, tartamudeó, pero entonces el tesorero se puso de pie y sacó una carpeta. No es una queja, no es una violación. Registros bancarios. No dije una palabra, solo me senté y observé porque Janet Porter estaba a punto de derrumbarse. Janet no era estúpida, sintió el cambio, vio la forma en que la Junta la miraba, ahora menos como una líder, más como una carga, y Janet Porter preferiría quemarlo todo antes que hundirse sola, así que eso es exactamente lo que intentó hacer. A la mañana siguiente encontré un aviso en mi puerta, otra infracción, esta vez infracción equipo de vigilancia no autorizado. Las cámaras de seguridad deben cumplir con los estándares estéticos de la JOA y requieren la aprobación de la Junta. Me reía a carcajadas, esto ni siquiera fue sutil. Ella estaba luchando, tratando de arrinconarme antes de que la Junta se volviera completamente en su contra, pero no se detuvo allí. Durante los siguientes 3 días recibí 4 infracciones más, una por ruido excesivo, lo cual fue interesante ya que vivía sola, una por paisajismo inadecuado a pesar de que mi césped estaba perfectamente mantenido, una por cercas no aprobadas que ni siquiera tenía, y mi infracción favorita personal, tráfico peatonal no aprobado en la propiedad. Se espera que los residentes usen caminos de entrada, pasillos y aceras designadas para moverse dentro de la traducción de la comunidad. Me estaban multando por existir. Entonces vino el verdadero ataque. Comenzó con una queja por daños a la propiedad. Janet presentó un informe oficial alegando que había vandalizado la casa club de la JOA, que había pintado con aerosol amenazas en las paredes, que había roto una ventana, y como todavía le quedaban algunos leales, la Junta acordó investigar. Esperaba las tonterías habituales de Petty, una carta, tal vez una advertencia, lo que no esperaba una visita de la policía. Escuché que llamaban a mi puerta, firmes y autoritarios. La abrí y encontré a 2 oficiales parados en mi porche. Sus expresiones serias. Señor, apellido. Uno de ellos preguntó. Asentí, ya sabiendo lo que venía. Hemos recibido un informe de vandalismo relacionado con su dirección. ¿Le importaría responder a algunas preguntas? Exhalé lentamente y luego, sin decir palabra, agarré mi teléfono, abrí el metraje de mi cámara de seguridad y se lo reproduje, un video con marca de tiempo de mí en casa adentro toda la noche. No parece que haya estado cometiendo delitos, dije entregándoles mi teléfono, pero siéntanse libres de comprobarlo.
Ustedes mismos. El oficial tomó el teléfono, vio el metraje y luego miré a su compañero y suspiré. 5 minutos después se habían ido. Sin cargos ni advertencias. Solo 2 oficiales que sabían que los habían engañado. A la mañana siguiente envié una copia de esa grabación directamente a la Junta de la Asociación de Propietarios y a Janet. Se había quedado sin movimientos, había exagerado y luego cometió su error final. Janet intentó encubrir la malversación de fondos. Fue al tesorero de la Asociación de Propietarios, uno de los pocos miembros de la Junta que todavía estaba de su lado, y le ofreció dinero para arreglar las discrepancias financieras, enterrar los fondos faltantes, ajustar los libros para que nada pareciera fuera de lugar, pero lo que ella no sabía era que él grabó todo, cada palabra, cada soborno, y cuando finalmente se volvió contra ella, el resto de la Junta la siguió. Se acabó. La siguiente reunión de la Asociación de Propietarios ya no era un juicio contra mí, era un juicio contra Janet. Entró pálida, con los labios apretados, ya sabiendo lo que venía, intentó recuperar el control, intentó suavizar las cosas. Todo esto es un malentendido, dijo forzando una risa, debemos recordar que somos una comunidad, que resolvemos las cosas juntos, nadie se rió con ella. El primer miembro de la Junta habló, necesitamos discutir las finanzas. Discrepancias. Toda la sala se movió. Janet se congeló. Esto es ridículo, tartamudeó, pero entonces el tesorero se levantó y reprodujo la grabación, la voz de Janet clara como el día, ofreciéndole dinero, rogándole que encubriera el fraude. Una reina sin reino, una dictadora sin poder, una mujer que había pasado años controlándolo todo y acaba de perderlo todo. La Junta votó unánimemente. Efectivo de inmediato. Janet Porter fue removida de su puesto como presidenta de la Asociación de Propietarios. Estaba acabada. Me senté en la parte de atrás, observé cómo se presentaban las pruebas frente a todos, observé cómo se desmoronaba su reino y cuando se emitió el voto, cuando finalmente fue oficial, ni siquiera se opuso. Simplemente se sentó allí en silencio. Por primera vez desde que esto comenzó no tenía nada más que decir. Janet huyó no solo de la Asociación de Propietarios, no solo de la demanda, huyó de todo. Una mañana todavía estaba aquí, enviando correos electrónicos, emitiendo declaraciones falsas, tratando de controlar la narrativa. La siguiente su casa estaba vacía, buzón desbordado, cortinas corridas, el auto se fue, ella había desaparecido, pero desaparecer no la salvó la Junta. Su Junta votó para presentar cargos: fraude, malversación de fondos, fraude electrónico. La ciudad se abalanzó, investigadores revisó cada fondo mal administrado, cada factura falsa, cada transacción turbia. Janet se defendió, ella negó todo, culpó a la Junta, me culpó a cualquiera excepto a ella misma. No funcionó. Mientras tanto, la Asociación de Propietarios se vio obligada a llegar a un acuerdo conmigo, pagaron los daños, cubrieron mis honorarios legales, emitieron una disculpa formal y Janet Porter, su reputación perfecta, se fue, su poder se fue, su casa se vendió apresuradamente, muy por debajo del valor de mercado, porque nadie quiere comprarle a un presidente de asociación de propietarios deshonrado. El día que se fue yo estaba parado afuera mirando, ella salió del camino de entrada, me vio, nuestras miradas se cruzaron y por primera vez desde que esto comenzó lo vi, no ira, no odio, miedo. Janet Porter había pasado años controlando a la gente, años ganando, y por una vez perdió. No dije nada, no saludé, no me regodeé, solo sonreí. Luego se fue para siempre.